Buenas noches. La actualidad marca las trágicas noticias que ha habido a lo largo de esta semana. Esos accidentes de trenes en Adamuz y también en Gelida, en la provincia de Barcelona. Desde aquí, desde el Viajero Cuántico, queremos dar el pésame, el más sentido pésame a los familiares de los fallecidos. Queremos animar a las personas que todavía permanecen en los hospitales por distintas heridas de distinta consideración, animar también a sus familiares y decirles a todas esas personas que han salvado la vida que no se sientan culpables, que celebren la vida, que la vida a veces nos da pues estas loterías, estos trágicos sucesos, y es difícil saber por qué comprender esos designios de por qué unos sí y otros no, por qué unos fallecen y otros viven. Así que desde aquí, insisto, ánimo a todos y estamos, por supuesto, con las víctimas y con sus familiares. El Viajero Cuántico tiene que seguir, así que vamos a iniciar el tema que nos atañe. Y bueno, lo que dice Antonio, hay que dejar que la vida siga, porque la vida sigue. Y vamos a dar paso al programa de hoy, que además tiene que ver con la fantasía. Cuando la vida es dura y los acontecimientos que ocurren, pues muchas veces no nos dejan vivir con tranquilidad, tal vez la imaginación, detenernos con la imaginación en aventuras, en escritos, en libros, es una de las mejores opciones. Y es lo que vamos a hacer esta noche. Ya entrando en el tema de esta noche, que tiene que ver mucho con la fantasía, yo quiero acercarme a Antonia, a aquel primer programa que hicimos cuando empezó el Viajero Cuántico, porque tiene que ver mucho con el programa de esta noche. En él, en la presentación, si ustedes se van al primer episodio, ya hace 2 años, vimos cómo a mí me ilustraba un dibujo, una especie de maqueta, que era una especie de dirigible, una máquina, ¿no? Una máquina extraña, que a mí me gustó pues poner sobre mi fotografía para que ilustrara un poco y dejar esos mundos de fantasía ahí plasmados sobre lo que sería algo cuántico y algo que no fuera completamente novedoso a nivel de ciencia, pero que sí tuviera unas reminiscencias con el pasado, el presente y el futuro. Y ese precisamente es el programa de hoy. ¿Hablarte? Pues vamos a hablar del tiempo, vamos a hablar de retrofuturo, porque vamos a comentar una novela escrita por Isabel Márquez, que ya estuvo con nosotros en algún otro programa, luego lo explicaremos, que se titula Ecos de humo y bronce, crónicas de vapor. Concretamente tenemos es una novela en el volumen 1, que seguirán otras partes, ¿no? ¿De qué trata la novela? Pues del tiempo, como decíamos, y del steampunk o steampunk, ese movimiento retrofuturista que imagina la vida como hubiese sido la vida, la tecnología sin la electricidad, simplemente con el vapor que fue el motor, el corazón de la revolución industrial, que movió el transporte, que movió la industria, que movió la tecnología. Bueno, pues de ese movimiento trata la novela. El steampunk, como digo, se retrotrae a la época victoriana, a la revolución industrial. Hay una estética, la estética pues es de esa época, bueno, un poquito diferente, ¿no? Pero realmente se basa en esa época, fantasiosa, porque es fantasía. Y el steampunk, fíjate que es un movimiento que además surge en los años, a finales de los años 80, y
sería un movimiento en contraposición al cyberpunk, porque el cyberpunk se basa en una sociedad con una tecnología muy avanzada, también futurista, muy avanzada, pero con una sociedad muy decadente, con grandes desigualdades sociales, en que las personas, que la gente está dominada por corporaciones, que en realidad no puedes pensar. Eso me recuerda un poco a George Orwell, ¿no? Cuando hablaba del rebaño, ¿no? Que no te deja, que no puedes pensar por ti mismo, ¿no? Lo que pasa es que va mucho más el steampunk. Claro. Pues, además, es una esto es el cyberpunk, ¿no? Vale. Que habla del futuro el cyberpunk, que estaríamos dominados por robots. Bueno, esto ya lo vamos viendo, es un poco dar unas pinceladas de lo que nos puede pasar, y también crear rebaño, crear ovejas, no dejar que pienses por ti mismo, que no seas un libre pensador. Es decir, que ese movimiento pues tiene su enjundia, ¿no? Sí, tiene mucho de verdad. Ahora, el steampunk va para atrás. El steampunk va para atrás, que es de lo que se trata la novela, es ir al retrofuturista, ir a la época victoriana, a la época de la revolución industrial, como decía, cuando el vapor dominaba el mundo, ¿no? Y la electricidad todavía no había hecho su incursión. Bueno, se estaban haciendo ya experimentos. Esto es así. Forma parte de esos géneros o subgéneros de la fantasía, de la ciencia ficción, que los que se ha dividido, no digo ya la moderna ciencia ficción, sino cualquier género de literatura fantástica, porque hay tantas posibilidades dentro de la ciencia ficción y tantas posibilidades dentro de la fantasía como novelas o películas hay hechas, ¿no? Entonces, claro, hay que centrarse, es difícil, en un método en concreto, pero lo que está claro es que esto del steampunk se ha convertido en un estilo de vida para mucha gente, para muchas personas hoy en el mundo. Es una estética con su propia moda, con sus propias convenciones, con su propia música, con su propia arte, con su propia artesanía. Y, por supuesto, esto se ha visto plasmado en múltiples novelas, como esta de esta noche de Isabel Márquez, Ecos de Humo y Bronce, ¿no? Sí, por supuesto, es de lo que vamos a hablar, del steampunk. Volver a la época victoriana, y ella nos explicará un poco de qué trata la novela, cómo actúan sus protagonistas, quiénes son. En principio parece una novela juvenil, pero que está dirigida a todos los públicos en general, ¿no? Es que el steampunk también es para adultos. Claro, o sea, por supuesto que sí. Que le gusten los retro. Por supuesto que sí. No se pierdan el programa. Vamos a saber muchas más cosas de este movimiento, y por supuesto de esta novela de Isabel Márquez, que habla del tiempo hacia atrás. Dejen volar su fantasía, amigos, esta noche. Entren con nosotros en el mundo de los sueños que se hacen realidad, en los libros que se hacen realidad. Visualicen hechos fantásticos, aventuras de todo tipo. Dejen volar la imaginación. Puede ocurrir de todo. Dejen volar esas visualizaciones que en el mundo del steampunk se hacen, donde el tiempo es otro tiempo, y ofrecernos un futuro alternativo tal vez será una forma de evadirnos todos. Vamos al programa de esta noche con Isabel Márquez y el steampunk. Bien, pues estamos esta noche con una escritora que estuvo con nosotros ya muy al principio del programa. Ella es Isabel Márquez, escritora, especialista en salud mental, enfermera de salud mental, doctora en antropología social. Y como escritora estuvo con nosotros junto con Ana Madrid hablando en su momento de aquel libro, Yo me confieso bruja, donde empezábamos el programa. Antonia, buenas noches. Hola, buenas noches. Programa número 8. Número 8. Sí. Fueron pioneras del programa. Fíjate. Y desde entonces ha pasado algo de tiempo y han pasado muchos libros, porque Isabel Márquez
ha escrito una trilogía sobre Magdala, sobre María Magdalena. También había escrito antes sobre salud mental, Buenos días, manicomio, dígame. Luego escribió un segundo libro que creo que no hace mucho de esto, de El manicomio con amor. Vemos en todo esto que Isabel Márquez es muy polifacética, porque es que además de sus estudios de antropología, de su doctorado, de sus libros, fíjate tú que, Antonia, que la semana pasada hablamos, qué casualidad, de terapias alternativas, pero es que Isabel Márquez es de aquellas personas no éticas que siendo dedicándose a la salud, también es terapeuta en aromaterapia, Reiki, flores de Bach, si no me equivoco, incluso regresiones a vidas pasadas. Esto es el sumum, ¿no? Dentro del viajero cuántico. Desde luego, muy polifacética y de cada campo que ella desempeña, pues ha escrito pues algún libro, concretamente, como decías, Buenos días, manicomio, desde el manicomio con amor, desde su faceta de enfermera, Enfermera. especializada en salud mental. Luego la novela histórica desde trilogía de Magdala, de Tiempos Fuji, eh, aquella novela, bueno, no novela, sino ensayo, con el que se inauguraron en nuestro programa, fue coautora junto con Ana Madrid, creo recordar, de Yo me confieso bruja, su parcela de antropóloga, ¿no? Antropóloga. Y ahora, pues, una novela Patas de tuerca. juvenil, una novela juvenil que se titula Ecos de Amor, perdón, Ecos de humo y bronce. bronce. Vamos a explicar en qué consiste, en qué movimiento se basa y antes de nada, dar la bienvenida, saludar a Isabel. Buenas noches, Isabel, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, pues bien, bien. Es un placer poder compartir con vosotros, pues, otra tarde, ¿no? De cultura y bueno, y de buena compañía. Fíjate, una novela juvenil que se basa en el movimiento steampunk, no sé si lo pronuncio bien porque yo el inglés steampunk, lo pronuncio fatal, un movimiento que ensalza lo analógico, que vuelve al siglo XIX, a la época de la Revolución Industrial, la época victoriana, que pone el vapor como, bueno, la época del vapor que era el motor en ese momento, el motor del mundo desarrollado, Porque no se había que descubierto la revolucionó, electricidad. claro, que revolucionó precisamente la industria y el transporte, que fue el alma de la revolución industrial. Y yo le pregunto a Isabel, un movimiento que en realidad ensalza lo analógico, ¿cómo es aceptado por los jóvenes que viven hoy en un mundo donde se ensalza hasta el paroxismo lo digital? Lo digital, casi lo que a muchos que hemos vivido, que somos ya, tenemos una cierta edad que nos parece cosas que las estamos tocando, pero aún así nos parece lo imposible. ¿Cómo aceptan los jóvenes esta literatura, este tipo de literatura fantástica? Pues lo aceptan con sorpresa, realmente, porque yo creo, y por lo que comentan, es como que es algo, un mundo muy desconocido. Es que incluso a veces cuando le hablas de Julio Verne o de autores parecidos, es como que no tiene mucha idea realmente. Ujú. Sí, sí, que es uno de los objetivos del libro. Sin embargo, el movimiento steampunk es un movimiento mundial. Sí, 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 se hacen ferias en todo el mundo. Lo que pasa que en España creo que, no sé si solo se han hecho, el año pasado no se hizo y el anterior sí, que fue cuando yo conocí este movimiento, porque yo no lo conocía. Explícanos Entonces me llamó la un poco, atención, sí, 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 dime, explícanos un dime. poquito el movimiento. ¿En qué se basa? Parte ya lo ha dicho Antonio, pero Sí. desde tu punto de vista eh, de Bueno, ¿Qué te cómo. llamó la atención? es como una corriente estética, cultura filosófica, ¿no? Que lo que, como ha dicho bien ella, que digamos que ensalza, bueno, está, su base es el vapor, ¿no? Y no todo como las energías que nosotros utilizamos actualmente. Es Entonces, decir,
La Sí, sí. estética es muy, muy de la época victoriana, el tipo de corsés, tipo sombreros de copa y toda la visión es muy retrofuturista. Es decir, que se imaginan un mundo, es como si volviesen a un mundo donde el vapor hubiese seguido siendo el motor de la vida, ¿no? De la vida Sí, y no la electricidad, ¿no? Vivir en un mundo sí. totalmente antiguo, ¿no? Que siguieran viviendo en el siglo XIX con todas aquellas características, ¿no? Sí, 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 incluso la ropa, ¿no? Que llevan, sería la ropa que encajaría en una sociedad, ¿no? Pues de carbón, de vapor, ¿no? De, pues eso, engranajes, artilugios metálicos, hierro, sí, sí. Hay movimientos estéticos bueno, que se manifiestan en el arte, que se han manifestado en la música. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, del movimiento hippie, ¿no? Pero el movimiento hippie, además de todas estas manifestaciones culturales, música, etcétera, estética también, se manifestó en una forma de vida, es decir, que hubo comunidades que vivieron, pues, de esa forma que, según la filosofía hippie. En el caso del steampunk, aparte de la estética, aparte del arte, de la filosofía, también hay personas que han hecho comunidades para vivir así, en ese tipo de sociedad, o eso solo ha sido en el arte y en la música y en la filosofía. A ver, yo creo que aquí en España no, no, pero sí que, por ejemplo, América es un movimiento muy extendido, hacen unas ferias impresionantes donde hasta traen la máquina de vapor. Imaginaros, ¿no? El montar todo esto, ¿no? Y yo creo que aquí sí que deben existir. Seguro a ciencia cierta no lo sé, pero sí que por lo que he leído podría ser que sí. Sí, incluso llevan muchos artilugios, ¿no? Muchos complementos de, pues eso, de, pues como relojes, las típicas gafas de aviador, muchos elementos de, ¿cómo se dice? Frascos como con sustancias. Sí, sí, es muy típico. Y yo Lo creo que típico, sí. lo típico corsés que llevaban las señoras, los Sí, sombreros de copa, las sombrillas, Todo eso es la indumentaria, todo eso es la sí, indumentaria. pero es mucho más el Claro, movimiento. Claro, claro. si hablamos, para hacer mención de la novela que ha hecho Isabel Márquez, esta novela, no solo la estética de la ropa, sino está la propia tecnología, estas máquinas de vapor, que son mecanismos, ¿no? sí. Esta literatura fantástica habla de esas invenciones que, como entonces todavía no se había descubierto la electricidad, para entonces no existía, tenía que moverse todo lo que se inventara, incluido lo que se inventaba en esta fantasía o ciencia ficción de literatura, a través de mecanismos, de ruedas, de engranajes, ¿no? Que hacían funcionar estos aparatos inventados, ¿vale? Inventados nunca, mejor dicho, fantásticos, ¿no? Ahí es donde se desenvuelve esta trama en tu novela. Sí, 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 en toda una sociedad donde todos son eso, son digamos que construcciones metálicas, algunas subterráneas y para llegar a ellas, a lo mejor a ellas hay muchos relojes rotos que se tienen que pisar, engranajes, puentes de acero, puentes de cristal, sí, sí, todo donde los cepelines surcan el cielo. Todo, sí, sí, todo, yo qué sé, es un territorio muy peligroso y todo está ambientado en eso, en la revolución industrial, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo tenemos en la Torre Eiffel, ¿no? La propia Torre Torre Eiffel, Eiffel. ¿no? Sí, Eh, por eh, ejemplo, no, la Torre Eiffel no sale, pero sería un ejemplo de un artilugio, ¿no? De aquella época metálico que, bueno, El en su hierro, momento, sí, es que no. del hierro, el acero, del hierro y el acero. Exactamente. Sí, sí, en su época, cuando la anécdota es que cuando Eiffel lo hizo, se construyó, París la odiaba. Decía que se había cargado París, ¿no? Y porque era un amasijo, pues, de hierro, ¿no? Pues eso, de metal. Y sin embargo, bueno, pues ahora es el símbolo se ha convertido en un símbolo de la ciudad, ¿no?
Sí, Bueno, sí. un movimiento también de las construcciones en hierro y nos, la Torre Eiffel fue un símbolo que perdura, pero hubo un Mm. movimiento bastante más extenso que yo creo que fue bastante efímero, ¿no? Pero que sí que fue importante y no solo en París, sino también en otros lugares, incluso algún bulevar, me En parece Londres. también en París, en Londres, etcétera, se construyeron en Madrid. Tu novela en dónde está ambientada? En Londres, A ¿no? ver, mi novela está, bueno, el protagonista vive en Manchester. Sin Ah, embargo, por ejemplo, Sera, que es también, bueno, sería porque son tres jóvenes, ¿no? Tres protagonistas, bueno, luego aparecen más, pero realmente los protagonistas son tres y dos coprotagonistas, ¿no? Pero ella, por ejemplo, sale Nueva Arcadia, sale la Vieja Arcadia, son como especies de diferentes ciudades, ¿no? Totalmente diferentes las unas con las otras, incluso hay un marinero de vapor, que es un barco, ¿no? Es decir, hay diferentes tipos de ambientes. Está la máquina, la bestia que es la locomotora como la de Bach, ¿no? Bueno, Eh, hay un poco de todo. ¿Qué es lo que le lleva a Isabel Márquez a querer hacer una novela de este tipo? Bueno, Porque es un cuando yo lo cambio vi, es un cambio de registro. de registro entre la salud mental, las brujas y esto, ¿qué te lleva, qué te mueve? bueno, yo creo que es algo totalmente diferente, ¿no? Tenía ganas de escribir algo diferente. He tardado 23 años en escribir la trilogía porque he viajado por todo el mundo bueno, todo el mundo, para poderla documentar y quería hacer algo totalmente distinto y algo más juvenil. Aunque el libro es para amantes de Julio Verne, claro, es también él, digamos, está escrito como de manera más juvenil, porque está ambientado, no sé, está todo ilustrado. ¿No? Por ejemplo, mira, lo que es por ejemplo, está todo como, a ver, te pongo alguna página que haya alguna, a ver, por ejemplo, los capítulos son muy cortitos, Ujú. ¿vale? Tienen lo que son, digamos, por ejemplo, también tienen Esto está bastante de moda, ¿eh? Que los mira, tienen capítulos sean los separadores, bueno, pues cada uno es diferente, tiene un dibujito, ¿no? Que va en consonancia con la frase anterior o el párrafo anterior. Cuando tú abres, por ejemplo, el capítulo este, mira, el espectro del tiempo, ahí es un dibujo, aquí sale en blanco y negro, pero bueno, porque lo ha hecho en blanco y negro, pero el original sería en color. Y te Oye, pone saca una la cita en portada, latín, ¿eh? Sí, saca la y la portada también. portada está en trámite de cambiarla, ¿eh? Ah, Es pero es esta. hombre, preciosa. pero ¿por qué cambias eso tan bonito? Esta es la Pues estética porque steampunk. sí, este es el movimiento steampunk. Estaba intentando decirle a mi hija que me subiese, que tengo un gorro y todo steampunk para enseñároslo. Y este sería, ¿ves? Los engranajes. Y Ujú. aquí pues se ve el globo, los cepelines, un poquito por aquí, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, quería hacer algo diferente. ¿Y qué me llevó a escribirlo? Bueno, yo cuando era niña, te os va a parecer quizá una tontería, ¿no? Yo siempre pensaba que el tiempo se escondía en las rendijas de los relojes rotos. Y Ah, ahí estaba el tiempo parado. Y que el vapor era el susurro ¿cómo el viento. decirlo?, de países o de reinos que misteriosos, ¿no? Imposibles. Y era como el suspiro, ¿no? Yo es que quizás era muy poética en su momento. Luego ya cambié más científica, ¿no? Y entonces, claro, todo esto que yo lo tenía ahí, ¿no? Y había leído mucho los viajes de Julio Verne, me gustaban mucho las aventuras, los misterios, ¿no? Estos viajes imposibles, ¿no? Que él imaginaba en su época y que hacía dibujarlos a los otros, porque se lo creían, ¿no? Porque los describía también que lo hacían. Pues yo dije, ostras, esto conjuntamente con el descubrimiento del movimiento steampunk que descubrí hace 2 años, ¿no? Y que fui a la feria de aquí y vi todo lo que había aquí en Barcelona, pues dije, uy, me encantaría hacer una novela, ¿vale? Del tiempo, porque realmente el tiempo está aquí, pero es invisible, no se puede coger. Pero yo pensé, ¿y si se fractura el tiempo? ¿Y si por lo que sea un día se para?
¿qué pasaría entonces, no? ¿Y si pasara esto? Que era la frase. Entonces dije, pues voy a escribir una novela que hable del tiempo y que invite a reflexionar sobre una fractura del tiempo y si se produce eso. O Y sea, es lo que pasa en esta novela, el tiempo se fractura. la misión de esos jóvenes que son protagonistas, supongo que son los tres protagonistas que salen en la portada, ¿cuál es dentro de la novela exactamente? A ver, bueno, tienen muchos, porque primero es que hay un misterio, ¿no? Porque, bueno, es como que se divide, hay una fractura del tiempo y es como que se hace, pues es una herida en lo que es la línea temporal. Entonces ellos tienen que descubrir qué ha pasado. Y entonces empiezan a descubrir, bueno, pues verdades que no sabían, se empiezan a descubrir ellos mismos, porque hay incluso una prueba donde es como que ellos bueno, ¿cómo se dice? Ahí no me sale la palabra ahora. Es como que ven sus peores pesadillas, sus peores miedos y lo Ujú, viven, ujú, ¿vale? Y además descubre de dónde forman parte, porque realmente cada uno de ellos va buscando algo porque no saben de dónde vienen. ajá, ¿Vale? Y al final, bueno, se descubre porque hay unos linajes, hay una profecía con una serie de linajes, ujú. ¿vale? O Que sea, es cuando se junten en lo que se llama el umbral de las eras, ujú, ¿no? Y bueno, y van descubriendo pues parte de cada uno de dónde pertenece, lo que se enfrentan a sus miedos y además cada uno es totalmente diferente al otro, te da facetas diferentes que podemos tener las personas, o de una manera de ser. ujú. Bueno, ahí es Y donde que, entraría la antropóloga, sí, en los bueno, miedos. sí, sí, los miedos y bueno, también en parte un poco la enfermera, ¿no? Claro, también. Sí, es un poco, claro, es que yo creo que, claro, va todo un poco ligado, porque en el fondo yo tengo muchas facetas, pero realmente al final es como la teoría del holismo, ¿no? Que todos somos partes, pero al final conformamos un solo ser. Sí, Y sí. es eso, todas las partes mías, ¿no? Incluso la de terapeuta, la de enfermera, la de antropóloga, la de escritora, bueno, la de adulta, la de niña, un poco, ¿no? Todo, pues al final forma parte Y cuando se escribe, yo creo que a veces, aunque no lo pensemos, sí que reflejamos partes nuestras, ¿no? Entonces, una de Isabel, la Isabel, Sí. la escritora, se esconde ahí en tras la máscara o el aspecto de una de las protagonistas, aquella niña que creía que el tiempo se escondía en los relojes y que el tiempo era como un susurro de distintas ciudades, como has explicado antes. ¿Qué tienen de ti alguna de las protagonistas? ¿Eres tú? Bueno, yo creo que tengo pequeñas cosas de ambos, ¿no? Porque yo creo que es parte de la niña, ¿no? Que a veces cuando somos niños nos gustan las aventuras, nos gustan los misterios, ¿no? Quizá, y a mí me encantaban los misterios, leía mucho lo que era la Enid Blyton, ¿no? Los siete, porque eran todos de misterio y a día de hoy me siguen gustando. Entonces, yo creo que con las facetas de cada una de ellas, sí que en parte pueden ser la niña o la adulta que yo quería ser. La que va Ujú, tras los misterios, la mujer es independiente, por ejemplo. Sera es una chica súper inteligente, es ingeniera. ujú, Bueno, es la que prende la chispa, ¿no? Quien lea el libro entenderá lo de la chispa, ¿no? ah, Y es inteligente, es independiente, y arrastra un trauma porque su hermana ha desaparecido, y que es uno del quinto protagonista, ¿no? Kael es su hermano que ha desaparecido. Y ujú, bueno, en un principio se cree que está, bueno, ella cree que está muerto y se culpa de ello con un trauma, ¿no? Helios es el típico chico que tampoco sabe de dónde viene. Él vive como una guardilla de Manchester, solo haciendo inventos porque le encanta hacer inventos, ¿no? ujú, Hasta tiene un cuervo, bueno, viene un cuervo como metálico, ¿no? Y tal, ¿no? Como si fuese algo que le da una advertencia. Y luego Aislinn es la típica rebelde que pizpireta, ¿no? Que se dice en catalán, súper, ¿cómo se dice? Revoltosa,
bueno, es un torbellino, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en el fondo un poco también, bueno, y también va buscando su historia, porque tampoco la conoce y va buscando su historia. Incluso se cree, bueno, se piensa que en el libro es una espía. De entrada es una espía de los custodios del tiempo. Bueno, pues Entonces, bueno, un poquito de todos ellos sí que es verdad bueno, que sí que podrían ser parte de mí, pero claro, pero hay, como veis, hay mucha diversidad. ujú. En cualquier caso, el lector se enfrenta a misterios, se enfrenta a los miedos de los protagonistas. Pero yo te pregunto, Isabel, ¿realmente es un viaje en el tiempo? A ver, ¿los protagonistas viajan en el tiempo? Es decir, ¿son protagonistas del hoy que viajan a aquella época victoriana? ¿O somos los lectores los que tú, a través de tus personajes, a través de tu historia, nos invitas a viajar a aquel tiempo? Y los protagonistas son hijos de aquel tiempo, no de este que viajan allí. ¿Cómo es? A ver, Adelante. bueno, ellos viven en un Porque, mundo así. discúlpame, Isabel, porque Sí, si van desde el presente nuestro, no, el tiempo, llevan un bagaje muy contradictorio, ¿no? no, ellos viven allí ya. Ajá. Ellos no viajan de ahora allí, no. Son Ellos gente viven de allí, aquel es tiempo. su mundo. Pero de Ujú, repente hay una fractura. Hay una fractura y ujú, claro, y no saben qué pasa, ¿vale? Porque ¿cómo decirte? Bueno, es como si hoy de repente nosotros hubiese una fractura en el tiempo se detiene. Y ajá, alguien pues empezaría a investigar qué ha pasado. Pues ellos ajá, se ven envueltos en este misterio y dicen, bueno, ¿vale? Se van conociendo y al final, bueno, buscan qué pasa. Es como que se ven incluso obligados a ir por ahí, ¿no? ujú, Y ujú, sí que es cierto que aparecen en otro mundo, ¿vale? Porque es como que pasan al otro lado donde el tiempo se ha detenido, el mundo es diferente. ujú. Esto me Y suena mucho a mí, realmente, esto me ¿eh? suena mucho a mí, me suena mucho a mí a la máquina del tiempo de H. G. Wells. Sí, es que bueno, es una cosa así, sí. Lo que pasa es que el lector viaja a través del tiempo, digamos, y a través de esa sociedad y se presenta, digamos, esas ciudades a través de las descripciones, porque hay mucha descripción. Claro, para montar una ciudad totalmente diferente, donde son, ¿cómo decirte?, edificios metálicos, donde aparecen por subterráneos que van con engranajes, los relojes en las paredes que no marcan horas, sino que guardan secretos, no miden horas. Y todo eso, hay mucha descripción claro, de cómo es ese ambiente. Y luego el colorido también el Ujú. color, ¿no? Entonces, claro, la gente invita a estar visitando, viajando. Y es lo que el Eh, lector también, cuando lo lee, pues claro, lo aprecia, porque ya os digo que es como eso, todo, mucha descripción, pero claro, para que quien lea el lector entienda ese mundo, cómo puede ser. para Isabel Márquez, ¿qué es la fantasía? Yo creo que es la imaginación, dejar llevarte por lo que, no tener límites, es decir, esto, sin pensar, sin censurarnos, ¿no? Ya está. Porque, Viajar a través de donde quieras, sin tener límites de nada, imaginarte lo que quieras, siempre y cuando, claro, sin hacer daño a nadie, ¿no? Está claro. bueno, a ver, con la literatura difícilmente se puede hacer algo a nadie y con la fantasía tampoco. Luego cada uno lo que quiera hacer, cómo quiere interpretar lo que lee, supongo que es otra historia, pero si la fantasía pudiéramos denominarla también como la facultad de crear imágenes, Sí, el escritor tendría que tener esa habilidad para poder crear imágenes mentales en el lector. sí. Y también auditivas, cuidado. Bien, efectivamente. Se te ha paralizado un poquito, se te ha que congelado la imagen, No nos Isabel, ahora. olvidemos que no todas las personas, claro. Sí, ¿Ahora? ahora sí. ¿Ahora? Vale, digo que no solo visuales, sino también auditivas, porque hay gente que no es visual, es auditiva, se mueve por lo que escucha. Hay gente que estudia mirando un libro y gente que lo escucha en clase o lo escucha a través de unos... Y gente que siente. Sí, claro, depende si eres eso, depende qué tipo de persona seas también. Sí, Mm. sí. Oye, yo creo que muchos de los temas que estamos hablando esta noche, aunque tu novela esté centrada, sea una novela juvenil,
en realidad hay mucha gente que le gusta la literatura fantástica, hay mucha gente que le gusta la ciencia ficción, hay mucha gente que le Mm. gusta y no todos son jóvenes, sino que somos muchos adultos los que nos interesa y nos ha gustado siempre la ciencia ficción. Desde esas reminiscencias más pasadas de Julio Verne o de H.G. Wells hasta las Ujú. modernas novelas, yo que sé, de Lovecraft. O, o incluso, mira, las últimas novelas sobre el tiempo que pueda haber de los últimos escritores que tengan que ver con la ciencia ficción de todo tipo, desde Arthur Clarke hasta, fíjate, Isaac Mm. Asimov, ¿no? Eh, Sí, también, esa o li- gente que le gusta el Ministerio del Tiempo, por sí, ejemplo. Series bueno, así. Sí, sí, Pero fijaos, también. a ver qué os parece, porque mientras Julio Verne y H.G. Wells, bueno, hicieron una ficción especulativa, eso no se creó un movimiento como, por ejemplo, en este caso, un similar, en este caso al steampunk o al cyberpunk, Sí. todo movimiento que atañe como decíamos antes, a la moda, al arte, a la literatura, quizá formas de vida, ¿no? Es una literatura que, bueno, que está ahí, que es un bagaje cultural que tenemos, los que hemos amado a Julio Verne, H.G. Wells, etcétera, que nos gusta, pero que no creó esos movimientos tan importantes como, por ejemplo, el del que estamos hablando, de steampunk, ¿no? El steampunk o el cyberpunk. ¿Qué os parece? ¿Sabes? Sí, yo creo que sí. A pesar de la importancia que tuvieron, por supuesto, pero se quedaron ahí, digamos, en la literatura. Yo cuando leía a Julio Verne, pues me imaginaba ese mundo, esos mundos, el viaje al centro de la Tierra, me imaginaba que iba con los protagonistas o el 20.000 leguas de viaje submarino, pero es lo que decía, que se creó, que son autores importantísimos, adelantados a su tiempo, que es una ficción especulativa, se quedó ahí para leer, para imaginar, que no se crearon esos movimientos tan importantes de forma de vida que atañen a la moda, a la estética, a la literatura, que se dan conferencias, etcétera, como el steampunk o el cyberpunk, ¿no? ¿Qué os parece? A ver, sí que es cierto que no se crearon entonces, pero yo creo, a ver, que quizás también fue, pero sí que se crearon todos los cambios que hubo a partir de ese momento, ¿no? Todos los cambios tecnológicos, todos Eso los sí. cambios que hubo en la sociedad, todos digamos, los grandes descubrimientos. Y además, no solo eso, también tuvo su consecuencia mala, que empezó ya a ver las desigualdades entre bueno, lo que son las capas de, digamos, ahora no me sale de las ciudades, bueno, los ciudadanos, ¿no? ¿Mm? Claro, se empezó Capas a crear sociales. diferentes, claro, exactamente, eso, las capas sociales, ¿no? También los miedos de la gente, porque entonces te empezaron también la gente con mucho miedo al progreso, ¿no? A todo lo que era, bueno, el avance. Entonces, es verdad que quizá no se crearon esos movimientos, pero también, claro, ahora tenemos todos los medios de comunicación que antes no existían que se propagan en un momento, lo sabe, ha llegado a todo, a cualquier rincón del mundo. En aquellos entonces quizá no. Era Ujú, como que y si se crearon, quizás se crearon más en el tiempo, o porque necesitaban, claro, más tiempo para poderse difundir. No lo ujú. sé, pero eso es cierto. Sin lo embargo, que, han perdurado y ahora se intentan recuperar. Mm. Bueno, lo que yo creo, como lanzabas, Antonio, esa pregunta, así un poco en plural a los dos, es que la fantasía o la ciencia ficción, sobre todo la fantasía, lo que crea es una serie innumerable prácticamente de subgéneros, Ujú, desde la fantasía gótica hasta la fantasía negra, Sí. muchos tipos de fantasía que en ese arte de crear imágenes de inventarse imágenes desde personas hasta propios artefactos como sociedades enteras, sociedades como decía Isabel Márquez, pues dan muchísimo dan mucho de juego, ¿no? Pero luego dan juego el aspecto psicológico de las personas en esos ambientes. Porque claro, la literatura, no es lo mismo Tolkien, ¿eh? Que Alicia en el País de las Maravillas, que, que no sé, las últimas películas donde intervienen, el que no recuerdo ahora mismo el nombre,
de esos personajes que viven en carne de otros, pero que están en la IA, que no son reales, ¿no? Claro, el juego o propio Frankenstein. Sí, Es completamente distinto. Yo creo que está englobado dentro de la literatura, no sé La si alta fantasía, ¿no? de la alta fantasía o de la fantasía negra. El propio Drácula de Bram Stoker. O sea que, quiero decir, todo eso es fantasía y no llega a ser ciencia ficción, sino son subgéneros de la fantasía. La ciencia ficción tal vez sería ya la que mezcla los elementos científicos de la ciencia más cercana a nosotros con esos mundos también imaginativos o con la posibilidad de lo que puede pasar si la sociedad avanza en un determinado sentido, como podría ser el de la novela de Yo Robot, ¿no? De la que a lo mejor estamos más cerca de lo que pueda parecer. O sea que el juego de la fantasía ha dado para mucho, ha dado para muchos temas distintos y claro, y seguirá dando para muchas novelas más. Isabel, eh, mm, ¿hasta qué punto te interesan los aspectos psicológicos en tus personajes? para mí tiene mucha importancia. Sí, sí. Yo los personajes que he creado en esta novela tienen una gran profundidad emocional, realmente. Porque yo creo que tenemos que darle mucho valor a la gestión de las emociones. Ahora ya se empiezan a hablar en los colegios, en los institutos, pero ahora realmente los adolescentes y los niños no saben gestionarse las emociones. No tienen, y lo veo cuando me ingresan también, no tienen tolerancia a la frustración. No saben qué decir. Si le dices que no, 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 no. Todo esto es muy importante saber que sepan gestionar las emociones. Por eso yo los personajes, es lo que os he comentado, ¿no? He intentado hacer un trasfondo y una base diferente en cada uno de ellos. Cada uno de ellos es diferente al otro para que el lector, o en este caso si es un adolescente o es un joven, que no solo lea sino que reflexione. Porque, por Mm. ejemplo, Helios tiene un trauma que viene añadido. Sera también lo tiene por otra parte, ¿no? Por lo de su hermano y se siente culpable. Aislinn se siente un poco como desfracturada. Es como, no sabe de dónde viene. Esto le puede pasar bueno, los niños que los padres se divorcian o se separan, ¿no? Que a veces Mm. están perdidos. Entonces a cada uno, luego tenemos otro que es Charles. Charles va buscando a Julio Verne. Él busca a Julio Verne, el diario de Julio Verne, ¿no? Y este personaje, pues también tiene su qué, ¿no? Kael, que es el hermano de Sera, que es bueno, el que se da por muerto, también. Es decir, todos tienen un trasfondo emocional profundo, porque Ujú. para mí es una de las partes muy importantes, igual que lo he plasmado también en la trilogía, ¿no? Todos los personajes tienen un trasfondo humano, que se están perdiendo estos valores. Ujú. El La respeto, la terapeuta, educación, ¿no? la te- Sí, lo humano, ¿no? Todo esto lo estamos perdiendo. hay, Ya no hay, nos saludamos por la calle. hay amor también en esa novela. Sí, en plan suave, ¿no? Pero sí hay romance, hay misterio, hay aventura, sí, sí, hay compañerismo, sí, sí, sí. Hay, bueno, Valores sí, sí, hay. universales, ¿no? Sí, 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 exactamente. Hay un poquito de todo. Isabel, ¿cómo Decían le qué quitamos? cosas hay en la vida, ¿no? Salud, dinero y amor, ¿no? Pues un poco Un poco de todo, ¿no? Isabel, antes has dicho una de cosa y me he todo. quedado con el rintintín yo. ¿Cómo le quitamos a Sí, un niño que se frustre? ¿O no hay pues que quitar? enseñándolo. Si ¿Pero tú a cómo? todo lo que te dice le dices que sí, pues en el momento que le digas que no, ese niño no tiene. Si tú le dices que no, por ejemplo, si le dices que sí, le tienes que decir, enseñarle que sí, pero a lo mejor si es excepción o no. Y si le dices que no, le tienes que decir, te digo que no, por esto y por esto. Ujú. Quizá mañana cambie la situación y te diga que sí, pero tenemos que enseñar el por qué sí y el por qué no, y que esperen. Piden algo y toma, ya está. Y luego cuando tú le estás diciendo, no, ya está, porque o vienen y te exigen, exigentes, impacientes, no tienen eso de decir, un momento, espérate, no, no, ya, 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 no, no puede ser ya, me dejas 5 minutos y ahora vengo y te lo.
Yo pienso que Los- tratándolos a veces normal, como un adulto, pero explicándole el porqué, porque en el fondo son víctimas, no son esos, culpables los niños, son víctimas. estos son los niños. ¿Y los jóvenes, los adolescentes, se frustran también? Estos son peor. los adolescentes más. Claro, porque si tú no les has enseñado desde pequeño, cuando seas grande, con 14 años, vas a intentar cambiar lo que a lo mejor no has hecho con 4. Se te han subido la chepa, como yo muchas veces digo, se ¿No? te han subido ya y bájalos, cuesta, cuesta. Ya Y esto tienen yo los de recursos la crianza no suficientes lo como veo. tienen los recursos suficientes para rebelarse y para no hacer caso y para echarte un buen pulso, ¿no? Más que un Sí, niño. El niño aún lo puede dominar de alguna forma. Mm, sí. una pregunta, volviendo al tema del movimiento steampunk. Mm. Bueno, tengo entendido que surgió, digamos que el término surgió en 1987, creado por KW Heter, no sé si se pronuncia así, Sí, más, sí. eh, se pronuncia así. Eh, realmente este movimiento supuso la revelación contra algo, es decir, muchos movimientos estéticos o culturales o políticos incluso suponen rebelarse contra algo. ¿Esto también supuso una rebelión contra algo o no? Simplemente Bueno, surgió yo así. realmente como rebelión, yo creo que fue como recuperarlo, recuperar, bueno, eso, los orígenes, ¿no? De la sociedad industrial. Yo creo que más fue por aquí, pero seguro, tampoco te lo sabría decir, ¿eh? De si Dice fue que una como, yo creo que fue quizá más una reivindicación, pero que tampoco lo sé al 100%. Si los orígenes también fueron como, yo creo que fue como una reivindicación, Ujú. No una creo, ruptura ¿eh? contra algo, Pero no que romper contra algo, no romper contra algo mm, establecido como otro quizás sí que en algún movimiento. momento, en los sitios que quizá tenga más auge o que o es más importante, quizás sí que en este caso puede haber, ¿no? Que realmente hayan dicho, no, no, ¿vale? Como, no, no, esto es así, ya está, ¿no? Pero no lo sé, no, ¿ves? Yo te soy sincera. Ujú, Realmente no sé si sería más como reivindicación o no. ujú, ujú. Y este tipo este movimiento, digamos, esta estética que abarca tantos aspectos de la vida, em, triunfó más en Inglaterra o a lo ¿Cómo se ha largo y ancho extendido? del mundo se ha extendido y ha sido bien No, aceptado? sí, a ver, hay en Inglaterra, sí está en Inglaterra, en Alemania, pero sobre todo donde te ha tenido mucho más auge ha sido en América, en muchas ciudades de América. Ya te digo, por ejemplo, yo las cosas que ahora, por ejemplo, había en mayo del año pasado, había una feria de estas como congreso de Steampunk en Bélgica. Ujú, Que era en el Puente de Mayo, eran 2 días. Pero donde yo he visto más cosas así, porque he estado mirando para poder asistir y tal, es en América. Y América, ya os digo, si lo buscáis, es impresionante hasta lo que llegan, ya te digo, es que montan hasta un ferrocarril y traen una máquina de vapor, bueno, recrean todas las ciudades, ujú. es impresionante. No lo Re- sé, no he re- ido, pero debe ser impresionante de ver. ¿Recrean ciudades de antaño o recrean ciudades de las novelas? Como de las novelas, ¿no? Y también la gente va vestida, aquí la que se hizo como en el foro, ¿vale? La gente iba vestida. El La Foro gente se Barcelonés, ¿te viste, refieres? Barcelona. sí, 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 se traen objetos de aquella época, incluso muchos son hechos a mano. Sí, sí, la verdad es que se le ocurra mucho a la gente. Lo que pasa es que Isabel, aquí no está muy extendido. Sí, si tuvieras dime. que elegir, si tuvieras que elegir un lugar donde vivir, ¿dónde vivirías? ¿En el futuro? ¿En un futuro que no, incierto, que no supieras? ¿En este presente calamitoso que todos tenemos en algún momento? ¿O te irías al pasado? Yo creo que soy más del pasado. No sé, yo creo que soy más bueno, me encanta la Edad Media. ¿Por qué? Bueno, sinceramente no lo sé, puedo imaginarlo, ¿eh? Porque a través de las regresiones a veces vas encajando cosas de ti misma y de tus gustos y de por qué yo qué sé, prefieres esto, por qué quieres ir allá, ¿no? Pero yo creo que, fíjate, que sería peor. Yo creo que sería mucho peor irme al pasado que al futuro.
simplemente por las condiciones que había de salubridad, de higiénicas, de enfermedades, ¿no? Pero no sé por qué, yo creo que me iría al pasado. Si tuviese una máquina que pudiese viajar en el tiempo, yo creo que me iría al pasado. Tú te irás al pasado. Pues en la Edad Yo Media no creo había que vapor, sí. ¿eh? Bueno, había vapor, No, pero no se En esos utilizaba. mundos imaginarios que tiene Isabel en su cabeza. sí. Sería un steampunk del pasado. Sí, oye, sería chulo, ¿eh? Pero no sé, yo creo, no lo sé, ¿eh? Porque claro, también piensas, ostras, el futuro, pero es que me da tanto miedo el futuro por todos los acontecimientos que están pasando, que es como que siento que quizá no haya tanto futuro como pensamos. Es mejor conocido lo malo conocido que lo bueno por conocer. Quizás sí, pero es Eso por no eso, tiene que ¿eh? ver, no tiene que ver un poco con la valentía de la gente de enfrentarse a lo ignoto. Sí, sí, mira, el otro día me preguntaba, bueno, hablando, ¿no? Si hubiese una catástrofe y quedases prácticamente solo, ¿no? Que no hay nada, que no hubiera nada y te tuvieses que encerrar como las películas, ¿no? Del último día, las 28 últimas, todas estas películas, ¿no? ¿Qué haría? ¿Qué haría si decían, por ejemplo, ¿no? Había gente, bueno, personas de mi familia o amigos decía, "Ah, pues yo no, yo preferiría morir". Y yo decía, yo no moriría. ¿Ves? Lo mismo que te digo una cosa, te digo otra, ¿no? Y yo le decía, yo no, no, yo no muero, yo hasta el último momento. ¿Vale? Aquí hay que buscar un sitio de, como se dice, el punto de emergencia si pasara algo, para decir, este punto, bueno, nosotros ya lo tenemos ya, en mi familia tenemos un punto desde que empezó lo del 2012 con las profecías mayas y todo eso, ¿no? Que son muy interesantes, ¿vale? Yo invito a los oyentes a que las lean, ¿vale? Porque son muy interesantes y realmente yo no sé si se equivocaron de fecha, pero lo de los 3 días de oscuridad y tal, bueno, ya veremos, ¿no? Y lo que se explica, bueno, Bueno, pues eso está yo presente comentaba, en muchas otras profecías. Los tres días sí, de oscuridad. sí. es- Bueno, y Nostradamus también decía, cuidado, que está ahí también, ¿eh? Pues decían eso, nosotros siempre desde entonces teníamos preparado una serie de cosas y el punto donde nos encontrábamos, toda la familia, estuviéramos con donde estuviéramos. 3 días esperábamos allí y después nos tenían que ir buscando porque ya sabes que es una chorrada quizá, pero igual que te decía lo de que me iría al pasado, aquí yo decía, no, no, yo con lo que haya, yo adelante, ala, bueno, lo que sea, ¿no? Sí, está sí, claro que te irías según dices, a ese mundo medieval, que te irías a ese mundo del Señor de los Anillos, a lo mejor, que te irías a ese mundo de Tolkien, que se desarrolla en mundos medievales. No sé ya si con dragones o no, pero bueno, pero con máquinas, pero con máquinas especiales sí, ¿no? Eh, eh, sí. eh, eso sería ¿Quién el de, sabe? A lo mejor descubriríamos que había cosas que no sabemos y que estamos malinterpretando la historia. Porque a bueno, veces claro. hacemos descubrimientos, sí, pero realmente esos descubrimientos, algunos son realmente para lo que nosotros pensamos. Claro. Bueno, eh, eh, en realidad yo creo que eh, los descubrimientos son cosas que ya se realizan o que se encuentran, pero que la fantasía que está en la cabeza es la que da muchas veces la pista para encontrarlos. O sea que Sí, en la en la literatura de ciencia ficción, antes hemos hablado de Julio Verne o hemos hablado de tantos otros escritores de ciencia ficción que, no estando en esa fantasía negra de Drácula, pero sí estando en esa fantasía de crear mundos, han dado con las ideas para que la ciencia ortodoxa en algún momento investigara o avanzara, porque los mismos submarinos, el mismo submarino de Julio Verne es el que luego se hizo en Nautilus, sí. realidad, ¿no? ¿No? Y entonces, y ahí iríamos con los cohetes, iríamos con tantos y tantos artefactos, de inventos tecnológicos que se realizaron, pero también sociedades futuras. Como decíamos, tú que eres antropóloga, claro, imaginar una sociedad futura, no ya una serie de mundos con una tecnología, sino imaginar una sociedad psicológicamente distinta a la que tenemos, también es un arte
y a veces acertamos más de lo que, o aciertan más los escritores en base a lo que imaginan de un futuro más o menos incierto que lo que luego es en realidad, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, mira, se me venía la cabeza la película de la Sirenita. Coge un tenedor y se peina, como si fuera un rastrillo. ¿Por qué no podía ser que se utilizase para peinarse en vez de para comer? Que Claro. a veces, es verdad, nosotros, claro, se supone que con los conocimientos que tenemos y todo, vale, pues estamos, digamos, reconstruyendo la historia, pero es que están saliendo cosas que ya te dicen, hace poco no sé qué leí que decía, uy, esto puede contradecirla en lo que sabemos hasta ahora, porque se van descubriendo cosas que están todavía sin descubrir y esto y van cambiando las cosas, van Ujú. cambiando la historia. Entonces, por eso te Pero decía, ¿no? Que a veces, bueno, pues hay que poner las cosas, ¿cómo se dice?, en cuarentena. el Algunas otro cosas, aspecto, ¿vale? No, sí, no pongo en duda los descubrimientos y el conocimiento que se pueda tener, ¿eh? Pero que a el otro veces sí aspecto que... al que yo me refiero es claro, también el psicológico de las grandes sociedades, el de la antropología social, que precisamente lo tuyo es saber cómo será nuestro mundo en función de lo que vaya ocurriendo en un futuro. Si será más o menos negativo, si será mejor, si será peor, eh, eh, y en función de las vivencias del presente, te puedes imaginar ese futuro más Sí, realista o menos realista. Yo creo que vamos a un futuro distópico en el sentido de que además todo va a ser un control de sí, todo, desde los de gustos, todo. las preferencias, hasta los Todo. trabajos. Pero es Desgraciadamente, que no sé cómo lo ves tú como escritora. no es que va a ser, es que lo es. Tú, estamos conectados totalmente, el Alexa, el móvil. Tú ahora hablas de un paraguas y cuando miras el móvil te salen los paraguas, publicidad de paraguas. Es así, ¿eh? Te hablas de viajes y te sale viajes. Estás hablando, escuchando una película y tienes la Alexa conectada y más de una vez se conecta y te dice, ay, no el otro día, no sé qué fue, que le estábamos hablando y dice, ay, siento que te sientas así. Y tú dices, Siento. ¿estás hablando con ella? Algo así, sí. Sí, y le dices, Alexa, cuéntame un chiste y te lo cuenta. Sí, sí, bueno, pero eso podría decir, Claro, es hay una que, memoria ahí, pero que te diga, siento que te sientas así, sí, sí, eso ya es muy fuerte. sí, sí, no sé qué estábamos hablando, algo así, o la película, y contestó ella, se puso en marcha y contestó, y yo me quedé alucinando, decía, madre mía. Entonces, estamos controlados. A mí cuando los pacientes ingresan a veces y me dicen, y quizá como enfermera, pues no queda mal decirlo, pero yo a veces cuando un paciente me ingresa diciendo que le han puesto un chip y que lo están observando por el ordenador, pues es que sí, será un delirio, pues que realmente es así. Si tú no apagas la cámara del ordenador, nos están Claro, observando. El móvil te contesta, claro. A ver, te contesta en publicidad lo que tú hablas. Es que te están escuchando. Entonces yo a veces reflexiono, ¿no? Yo como enfermera soy enfermera, pero también pienso, le doy la vuelta a decir, ostras, bueno, a veces, y a veces son delirios que luego han sido verdad, ¿eh? Que se ha descubierto que eran verdad, ¿no? De cosas que hemos pensado que era un delirio de la persona, ¿no? O una alucinación, y luego resulta que, bueno, por lo que sea, no es lo normal, pero en algunos casos sí que ha pasado. Pero claro, te hacen plantearte, a mí como persona también digo, ostras, pues es que es verdad en el fondo que no me dice que realmente no realmente, bueno, ha visto algo raro y ya piensa porque a sí, veces sí. tú misma dices, "Ostras, parece que me está escuchando el móvil. O el otro Bueno, día la Alexa, ¿no? Entonces, la sociedad, claro, estamos controlados. Con la en vacuna un, del COVID, decía mucha gente a ver, eso era para controlarnos y meternos un chip. Bueno, quién sabe, a lo mejor lo han hecho y no lo sabemos. No sé. Vivimos, por supuesto, en un mundo totalmente digital, frente a ese número, bueno, donde la electricidad fue el principio de todo, Mm. como podríamos decir, frente a ese mundo analógico que se describe, que, bueno, que es el siglo XIX.
también durante prácticamente todo el XX, donde en el siglo XIX el vapor era el motor que movía el mundo, un mundo totalmente analógico y del que habla, un mundo lleno de humo, ¿no? Y del que Sí, habla sí. precisamente esta novela, la novela de Isabel, Ecos de Y, humo y bronce. eh, bueno, y de reciente aparición, donde el movimiento steampunk es el alma, digamos, de la novela, ¿no? que ha sí, sido el bueno, alma es la, del la programa esta noche también. estética. Y la El estética. alma de la novela es el tiempo. Mm, bien, Realmente, el tiempo es como un personaje, porque realmente es el tiempo. Lo que pasa es que todo lo que rodea esa ciudad, esa imagen, ese la tiempo, ¿no? estética. Esos personajes, es la estética steampunk. Claro, Sí, porque cada tiempo tiene su estética, tiene su forma de vivir, sí, su forma de pensar, su forma de actuar. Y en ese momento, pues la estética era esta. Bueno, yo tampoco, poco hace tanto que conocí el movimiento steampunk. De hecho, lo conocí por referencias de mi hija. Que, "Ah, mira, esta chica pues lleva la estética steampunk", y me explicó lo que era. Y luego vi la exposición de otra chica con unos vestidos muy bonitos, y esto, como decíamos, digamos, el término se acuñó a finales de los años 80. Pero en los años 80 había muchas tribus, ¿no? Muchas sí, tribus urbanas de jóvenes. Nosotros que somos sí, fuimos jóvenes en los años sí, 80, bueno, habíamos pues muchas, ¿eh? nosotros, tú y yo concretamente, éramos de los normalitos que se llamaban, ¿no? Pero estaban los rockeros, estaban los punkis, estaban, Los yo qué punky, sé, los new wave, los heavies, los pijos. Sí, sí, exacto, teníamos, sí, sí, exacto, teníamos de exacto. todo. Sí, 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 cada uno tenía su música, tenía su forma de vestir. A mí, por ejemplo, sí. cuando llegué a Barcelona a principios de los años 80, iba a un baile por cerca del Paralelo, y ahí en el Estudio 54, no sé si sigue existiendo, ya no. Bueno, pues del Estudio 54 coincidíamos que, No, no aquí, ¿eh? salíamos de otro baile donde íbamos los normalitos, y coincidíamos que la salida de los del Estudio 54, que eran todos punkis, íbamos en el metro, y a mí me daban mucho miedo, ¿eh? No sé por qué, con aquellas crestas, aquellas hechuelas, aquello, no sé, y bueno, eran personas normales y corrientes, o lo que pertenecían, bueno, pues a una estética de jóvenes. Cada joven se iba arrimando pues a los afines, ¿no? Sí, Bueno, pero esta una es de una las cosas estética, buenas era yo que lo viví también, ¿no? Porque yo entonces empecé a ir a discotecas, no podía entrar, pero siempre decía alguien, venga, soy tu novia, y entraba, ¿no? Porque claro, hasta los 16 años no podíamos entrar entonces. Claro, Y yo tenía entonces 14, empecé a ir a la discoteca y yo iba a Badalona, ¿no? A las que había que estaban en la playa. Y lo que sí que yo he hablado más de una vez con mucha gente es que realmente había convivencia, había respeto. sí, 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 Dentro de todo lo que eran las diferentes tribus urbanas con su cultura, con su moda y con tal, en la discoteca donde yo iba había de todo. Y os lo digo en serio, nunca escuché una pelea, ni es verdad que alguien se podía llevar con alguien mal, porque eso en todos sitios, pero realmente, e incluso la música que se reflejaba, la música inglesa, la música española, teníamos Mecano, teníamos Los Pecos, teníamos Duran Duran, teníamos Spandau Ballet, y se escuchaba de todo y todo el mundo respetaba todo. Y pero el ahora, gran sin embargo, problema, hay unos conflictos a veces entre bueno, yo cuando hablo con mis hijas se lo digo, pero lo bueno es que era muy, muy variopinta todo, mucha gama, pero realmente había respeto, incluso por si Queen, ¿no? Era, pues bueno, y alguien se metió con él, tuvo sus problemas, claro que los tuvo al principio, ¿no? Pero luego su música lo escuchaba todo el mundo ujú, y no fue vetado por ser homosexual y ahora, sin embargo, estamos volviendo otra vez a... Dame. Es que he pedido un gorro steampunk para enseñaroslo porque tengo todo pues lo que... para que si me lo el subía. gran problema de esa época No sé si me lo han subido. fueron las drogas, ¿no? Y mucha gente se quedó por el camino. Pero bueno, ese tema ya es lo vamos a dejar para otro momento. Bueno, si no ha llegado el gorro, ya no lo enseñarás No, es que no sé, en le he otro pedido momento, que me Isabel. lo... Vamos a despedir. Enseña de nuevo Si te la parece, portada, enseña el libro. que lo que tengo yo aquí no se ve muy bien.
enseña el libro. Este es Ecos Ecos de del mi bronce, primer volumen, ¿no? Pero ¿cuántos volúmenes son? No, de momento Este. seguramente escribiré más, ¿eh? Esa es Ajá. la contraportada con los engranajes. Y Lady Vela, sería como el seudónimo. Lo escribe Será Lady una Vela. saga. Lady Vela, soy Isabel ¿Eres tú? Márquez, pero Lady Vela es la dama del vapor. Vale, pero también eres tú, ¿no? En las redes, ¿no? Sí, es como bueno, la autora, ¿no? Con el seudónimo, ¿no? Es eso, es Lady Vela. Aquí, por Ujú. ejemplo, sale ella. Es que lo quería enseñar. A ver. Entiendo, Isabel, que será entonces una saga, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que aquí no se ve bien, que sería esta, Lady No, Vela, no se ve, que no no se se ve ve eso, muy no se bien. ve. Bueno, ahora lo busco en el móvil mientras hablamos. Sí, sí, la verdad es que será una saga, pero de momento me he tomado un tiempo porque llevaba muchas cosas y acabé la trilogía, entonces, como además me lo hago todo yo, ya no cojo editorial. Hice un Ah, máster de Publisher y un Mastermind, ¿vale? Bueno, por libertad editorial, porque con las editoriales no he tenido muy buena experiencia. Ujú. Entonces ahora tanto la trilogía como este libro lo hago todo yo. Yo lo escribo, bueno, lo corrijo, también me ayudan a corregirlo, pero lo maqueto, yo todo lo he ilustrado yo, hago la tapa blanda, hago la tapa dura, hago el ebook, lo hago todo. Entonces, claro, llevaba un estrés un poco y entonces ahora de momento he parado. La Pero ya trilogía te, estoy presentando para premios, voy a presentar a premios algunos relatos. la trilogía te refieres a trilogía Magdala Tempus Fugit, ¿no? Que es la novela histórica, Sí, ¿vale? esa es Templarios y la otra, Alba. sí. esa no. Sí, sí, que Isabel, son tres. Sí, tenemos que despedir, se nos agota el tiempo. Isabel Márquez, gracias por estar aquí, por habernos acercado estas novelas y tus trabajos al viajero cuántico. Hacía mucho tiempo, desde casi el principio, que no habías venido y esperamos pues que sea un éxito esta novela dedicada al tiempo. No hemos querido hacer spoilers, demasiados spoilers de lo que es no. el tiempo en la novela, ¿eh? Pero que, bueno, nos ha, de tu mano y del programa, pues hemos querido explorar sobre todo, ese movimiento, el steampunk retro, que está extendido por todo el mundo. Gracias por todo, amiga. Cuídate. Gracias. Gracias a vosotros. Mira, Lady Vela, Muy bien. Ahí está. la dama del vapor se despide. Gracias por dejarme compartir este espacio Nos con vemos en vosotros el siglo por XIX, esta entonces. oportunidad. Eso, nos vemos en el siglo XIX. Venga, un Esta beso y un novela. abrazo. Gracias. Gracias a todos. Hasta Hasta luego. luego. Dios, Adiós. Dios. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.